Hola a todos en la comunidad. Voy a contarles una historia corta, pero a pesar de su sencillez, resulta bastante fuerte para mí de repasar. Mis primos y yo somos fans de su canal y bueno, de todas las cosas relacionadas al terror. Disfrutamos mucho cuando nos juntamos y podemos contar historias nuevas, de las que nos hemos enterado, o cuando le pedimos a la abuela que nos cuente esos relatos que hemos escuchado una y otra vez sin aburrirnos. Precisamente en esas aventuras, buscando experiencias que contar como siempre, nos fuimos a un laguito en ese entonces casi seco, a unos cuantos kilómetros del pueblito de los abuelos, que está a hora y media de la ciudad de Durango. Decían que las vacaciones pasadas se habían ahogado en ese lago 2 personas, cuando el nivel del agua era alto, pero nunca encontraron los cuerpos. Era muy difícil acceder hasta allá, y a las autoridades no les importó rescatar cuerpos que nadie reclamaba. Y contaba la gente del pueblo que cuando el nivel bajara, no solo los cuerpos iban a aparecer, sino que sus almas en pena se liberarían. Ya sé, es una historia algo burda, pero lo que nosotros queríamos era la aventura de ir hasta ese lugar. Obviamente pueden pensar, no pasó nada, aunque el ambiente sí que se sentía raro. Eran días muy fríos, de ese frío que solo te pega en la sierra, pero sumamente secos. Se empezaba a hacer de noche y no había luna. Iba a ser difícil regresar, así que empezamos el camino de regreso en cuanto comenzaba a oscurecer. Para llegar hasta ahí habíamos pasado por un panteoncito muy viejo, con solo unas cuantas tumbas. No era una visita agradable, así que estábamos discutiendo entre pasar por una vereda que iba por un costado, entre la maleza, o atravesarlo. A fin de cuentas, eso también podría ser una aventura, y eso es lo que estábamos buscando. Mi primo Tony y yo decidimos avanzar a través del panteón, y mi otro primo, Pepe, y su hermano Samuel, el menor de todos los que íbamos, se irían por entre los árboles. Ya para estas alturas, Samuel comenzaba a arrepentirse de habernos convencido de que lo lleváramos. Era la primera vez que él lo hacía. Y apenas estábamos por entrar, cuando un chiflido de Pepe, un chiflido muy especial, nos llamó la atención, porque siempre lo hacía como para avisarnos de algo. Volteamos hacia él y nos hacía señas de que nos agacháramos y de que fuéramos con ellos, pero lo hacía desesperado. Aunque primero pensé que quería asustarnos, le hicimos caso pues no teníamos idea de qué estaba viendo o qué estaba pasando. Nos fuimos agachados hasta donde estaban, y el pobre Samuel ya estaba hasta sudando, de espaldas al panteón. No quería ni voltear. Le preguntamos a Pepe qué pasaba, y nos señaló hacia el centro, hacia una tumba con una cruz partida, que ya nos había llamado la atención cuando pasamos de ida un rato antes. Nos dijo que nos fijáramos bien. Había alguien sentado en la tumba. La verdad, a esa hora ya no alcanzábamos a ver con claridad, y lo único que era notorio es que había una mancha negra. Tony dijo que no era una persona, que no era nada, una sombra. Yo me acerqué a Samuel para ver cómo estaba y entonces sentí un jalón, y por alguna razón empezamos todos a correr tan rápido como nos permitían nuestras piernas. Yo le seguía gritando que qué pasaba, le seguía preguntando que qué había pasado, que por qué corríamos, pero Tony y Pepe no dejaban de correr, tan solo jalando de nosotros que no podíamos seguirles el paso. Ahí fue cuando yo escuché algo. Lo juro, algo que ellos no. Fue un aleteo, pero muy fuerte, como si un ave muy grande me hubiera pasado volando muy rápido y muy cerca de mí. Les juro que hasta el viento de las alas sentí, pero ellos seguían corriendo y no fue sino hasta llegando al camino, ya para llegar al pueblo, que nos paramos a descansar. Y tuvimos mucha suerte. Iba pasando la camioneta de un vecino de la abuela, a la que le hicimos señales. Cuando se detuvo vimos que era un niño el que la manejaba, Jacinto, que no pasaba de verdad de los 10 años. Le pedimos un aventón y nos dejó subir,
Brincaron a la caja Pepe y Tony, y Samuel y yo entramos a la cabina. No podía dejar de ver a Jacinto, acelerando por los caminos apenas pasando sus ojos sobre el volante. Se veía asustado, pero por nosotros, y no dejaba de preguntarnos si todo estaba bien. No nos atrevimos a contarle, y nos dejó en la casa de la abuela y él aceleró hasta el final de la calle donde vivía su familia. Mi abuelita no estaba, y aproveché para preguntarles qué diablos había pasado. Tony, entonces, me dijo que sí había alguien ahí en el panteón. Esa mancha, sí era una persona, Lore. Pensé que no, pero sí era. Pero no era alguien. Era algo que estaba como sentado y de repente se paró y volteó hacia nosotros, pero cuando se paró vimos que estaba súper alto, como de 2,5 metros comparado con las tumbas. No sabemos qué diablos era. Esa noche decidimos no contarle a la abuela, para que no nos prohibiera salir las próximas visitas. Y aunque mis primos creen que fue algo sobrenatural, algo que se nos apareció en el panteón, yo no dejo de pensar en esos aleteos que escuché hasta que llegamos al camino. No dejo de pensar en otro de sus relatos, el demonio de la Sierra de Durango. En fin, que quizás solo es una aparición, pero quería compartirla con la comunidad. Un saludo para todos. Desde hace tiempo quería enviarles esta historia, pero quería reunir un poco más de información para poder enriquecerla, sobre todo con la perspectiva de sus protagonistas. Al final no pude, así que les contaré solo la parte que no sabemos algunos miembros de la familia. Pues bien, esto pasó hace muchos años. Yo estaba muy pequeña, así que no me enteré de esto hasta tiempo después cuando mi mamá me lo platicó. Le sucedió a mi tío, de quien omitiré el nombre por el cargo que tenía en la empresa. Él trabajaba en el departamento de recursos humanos en una empresa alemana que se dedicaba a la fabricación de partes automotrices cerca de Cuautla. Una noche, ya acercándose la madrugada, le llamaron de su trabajo. Le dijeron que se debía presentar de inmediato en la fábrica, debido a que había sucedido algo. Él se fue hacia allá tan rápido como podía, y cuando llegó, encontró que en el comedor de empleados había un desastre. Empleados heridos, ventanas rotas, sillas afuera tiradas. Lo primero que pensó fue que se había tratado de una riña, muy fuerte tal vez ante tal escena, pero minutos después se enteró de que no había sido eso. Al estar haciendo las averiguaciones de lo que había ocurrido, los empleados que estaban en el lugar contaron que, al llegar la hora de que les sirvieran su cena, salieron de la fábrica y se dirigieron al comedor de empleados que estaba afuera, a unos metros de la planta. Estaban comiendo cuando empezaron a escuchar ruidos extraños que provenían de afuera. Al principio no hicieron mucho caso, pero entonces entró una criatura, del tamaño de un hombre, pero con alas. Una criatura que en cuestión de segundos se metió al comedor y trepó por las paredes, haciendo que todos entraran en pánico. Los obreros trataron de escapar del lugar, pero en la salida se hizo un cuello de botella, por lo que al no encontrar otra manera de salir, y presas del pánico, empezaron a romper las ventanas con las sillas y a aventarse hacia afuera. Obviamente hubo muchos heridos. No sé si alguien falleció. La historia se la contó mi tío a mi mamá al día siguiente de que ocurrió. Mi mamá le preguntó que qué había pasado después, pero mi tío ya no le respondió. Solo le dijo que no sabía, pero que tenía que seguir revisando y entrevistando, y que ya luego le contaría. Así pasaron varios días y cuando mi mamá le volvió a preguntar por lo sucedido, él se limitó a contestar: estuvo muy fuerte. No te puedo decir. Nunca más habló del tema. Incluso años después, yo le insistí a mi mamá que le volviera a preguntar durante una cena de Navidad, pero él respondió exactamente lo mismo. Para poder mandarles esta historia quise obtener más información, de nuevo con mi mamá,
que le preguntara, pero una vez más se negó. Así que no tengo una mejor descripción de este ser. Lo único que puedo decir es que una vez que mi mamá estaba viendo la película de El Demonio, dijo que al ver a la criatura, se le figuró a la descripción que mi tío le había dado aquella primera noche. Tiempo después yo vi la película del hombre polilla, y pensé que podría tratarse de algo así. Ojalá que quede por ahí algún testigo del suceso, y pudiera despejarnos todas las dudas que quedan alrededor de este extraño incidente. Muchas gracias por leerme. Si hoy sigue siendo una ciudad chiquita, en los 70, Tecate apenas era una población de algunos kilómetros en su mancha urbana, y ranchitos que se extendían hasta La Rumorosa, por un lado, hacia Tijuana por otro, y a Ensenada por otro más, menos transitado. Es precisamente en esos límites hacia Ensenada donde ocurrió lo que quiero relatarles. Le pasó a mi mamá apenas siendo una niña, en la casa de sus padres que aún hoy se puede ver, abandonada, y apenas con algunas paredes en pie, si pasas por esa carretera. Hace mucho que está así y nadie la reclama. No tengo idea si sigue perteneciendo a la familia. La casita tenía además un pequeño tallercito para mi abuelo, y el baño fuera de la casa, a unos 20 metros de los cuartos donde dormían. Tenían además algunas cabras y gallinas que usaban para mantenerse, además de sembrar algunas cositas. Ellos podían pasar semanas sin ir a la ciudad. Vivían muy a gusto a pesar de la soledad, o quizás a raíz de ella. Mi mamá tiene en su mayoría buenos recuerdos. Sin embargo, hay un suceso que siempre ha platicado como traumatizante, que de verdad le afecta, lo que me hace pensar que es algo mucho más real que esas historias que las mamás nos cuentan para asustarnos. Primero, se les empezaron a perder gallinas. Luego, desapareció una cabra. Mi abuelo se lo achacaba a algún coyote o a algún gato montés, en aquel entonces todavía abundantes en esa zona, aunque hoy deben de quedar pocos o ninguno. El abuelo se preparó para matar al animal, preocupado sobre todo porque ya no podían salir los niños a jugar con tranquilidad. Los más pequeños no eran ni siquiera tan altos como las cabras, y podían ser presa fácil de una bestia. Lo que le parecía más extraño al abuelo es que el animal hubiera asustado a Buki, un perro mestizo de pastor alemán con alguna raza sumamente peluda, que había dado como resultado a un perro chistoso, peludo, pero muy inteligente y bravo y valiente para defender la casa. Algo había provocado que Buki saliera despavorido a esconderse en el taller. El abuelo se quedó en vela varias noches, pero no pasó nada. De hecho, casi se olvidaban por completo de los incidentes, y al final volvió a dormir como de costumbre. Pero pasadas unas semanas, los ladridos de Buki apenas caía la noche, y el escándalo de los animales afuera lo alertaron. Fue por su rifle y salió por el perro. Mi tío Julio, que tendría entonces unos 11 años, pero era el único hijo hombre, le pidió ir con él. El abuelo aceptó, y mi tío tomó un rifle muy pequeño calibre 22. Se alejaron hacia el monte entre la oscuridad, siguiendo al perro, que le ladraba algo a lo lejos, y mi mamá y mi abuela y sus hermanas se quedaron viendo por la ventana hasta que pasaron los minutos, y luego, más de una hora. Y entonces se pusieron a terminar la cena y las más pequeñas a jugar. Una de las niñas quería ir a hacer pipí, pero le daba miedo salir sola, y mi abuela le pidió a mi mamá que la acompañara. La llevó y le prendió una vela en el baño mientras ella esperaba afuera. Entonces, escuchó que algo se movía en el taller del abuelo. Y escuchaba algo, como un zumbido muy intenso que salía de ahí. El zumbido era tan fuerte que le lastimaba los oídos. Mi mamá le dijo a su hermana que en un momento volvía por ella, y se acercó lentamente a la puerta del taller, entreabierta. El abuelo jamás la dejaba así.
Estuvo a punto de abrirla de golpe y gritarle a todos que había algún intruso en la casa, pero decidió mejor asomarse por una de las grietas que se formaba entre la unión de las tablas en la pared. Dice que adentro había algo colgado de los pies al techo, como un murciélago, con unas alas que lo cubrían mientras se movía de forma espeluznante, rápida como un insecto. Como primera impresión, pensó que era un animal enorme, pero entonces, de entre las alas, pudo observar lo que había dentro. Lo único que pudo ver fue una cara como de persona, pero llena de una especie de pelo negro, y unos ojos rojos que brillaban con intensidad, mientras devoraba lo que parecía ser una de las gallinas de la casa. Mi mamá gritó tan fuerte que hizo que la abuela saliera por ella, un grito que hasta mi abuelo y mi tío, dicen, pudieron escuchar allá en el cerro donde andaban. Cuando llegaron y la atendieron, notaron que en efecto, el taller estaba lleno de plumas, pero no era de ninguna gallina. Ya por la mañana siguiente, encontraron a unos metros el cadáver de una lechuza, con el interior totalmente comido. Nadie le creyó a la niña menor que contaba que desde el baño vio pasar volando un pájaro enorme, negro. Y aunque ya no se llevaron a sus animales, y el abuelo montó guardia por meses, sí encontraron decenas de lechuzas y tecolotes muertos, todos de la misma manera, como si les hubieran arrancado las entrañas. Es extraño que después dejaron de verlos, y jamás volvieron a ver o sentir algo igual. Pero mi mamá jura aún hoy que lo que vio es totalmente cierto. Espero que les haya gustado la historia, que intenté contarles de la manera más fiel a como lo hace mi madre. Hoy quiero contarles una leyenda urbana y un relato de alguien que vivió algo similar a esa historia que les voy a contar. Espero que les agrade. Les contaré esta leyenda y el suceso por el cual mi esposo cree que es completamente verdad. La leyenda se llama La muñeca de porcelana. Hace tiempo en los pueblitos vecinos de mi ciudad se les decía a los niños que no tomaran las cosas que encontraran en la calle, debido a que estos podrían haber sido dejados con un propósito que probablemente no era bueno. Esta historia comienza con una familia que vivió en uno de estos pueblos pequeños, cerca de aquí, de esos lugares donde se cuenta que hay señoras ya mayores que pueden ayudar a deshacer los males. Un día como cualquier otro, una familia regresaba de hacer sus compras. Se conformaba por una joven pareja y sus dos hijas, una de 11 y otra de 7 años. El lugar donde vivían era en las orillas de este pequeño pueblo, donde había algunas casas deshabitadas y terrenos baldíos. Al pasar por uno de estos terrenos abandonados, la niña más pequeña se percató de un objeto que salía de entre la tierra. Llevada por la curiosidad, se apartó de sus padres y de su hermana sin que se dieran cuenta. Y sorprendida, observó que una cabeza de una muñeca de porcelana sobresalía de la tierra. Pensó que era algún juguete roto, pero al tocarlo, pudo notar que el resto del cuerpo de aquella hermosa muñeca estaba enterrado. Así que, entusiasmada por haber encontrado un juguete tan bonito, empezó a escarbar. Cuando al fin la sacó toda, la metió en la bolsa del mandado y alcanzó corriendo a su familia en dirección a su hogar. Cuando llegaron a casa, la madre observó las manos sucias de la niña y la tierra en la bolsa que ella cargaba. «¿Por qué tienes las manos así?», le preguntó. «Me caí. No me vieron, pero no me pasó nada», contestó la niña. «¿Y qué hay en la bolsa?». «Una muñeca.
Me la encontré, pero no me la quites, es muy bonita y parece nueva. Quiero jugar con ella, dijo mientras hacía un puchero, tratando de que aceptaran su juguete. Está bien, mija, pero tienes que lavarla bien porque está muy sucia. Gracias, mamá. Los días transcurrían y la niña se veía muy feliz con su nueva muñeca, a la que cuidaba celosamente. No se la prestaba a nadie y se encerraba en su cuarto para jugar sin que nadie las molestara. Un día su hermana escuchó que detrás de la puerta del cuarto, ella platicaba con otra niña, y ambas se reían sin parar. Pero su hermana se escuchaba enferma. Tosía cada vez que reía y parecía respirar con dificultad. «Mamá, ¿mi hermana trajo alguna amiga?», le preguntó mientras se dirigía a la cocina. «No, mija, ya es muy tarde para que tu hermana traiga a sus amigas». «¿Por qué?». «Es que juraría que la estuve escuchando con alguien en su cuarto». «No creo. Hace un momento la vi y estaba jugando solo con su muñeca». Al pasar de los días, una enfermedad desconocida que los médicos no podían tratar empezó a empeorar la situación de la hija pequeña de aquella familia. Las altas temperaturas, la tos molesta y la falta de respiración cada vez eran peores y no mejoraban con ningún medicamento. Un día, la abuela, que vivía en otro de los pueblitos pequeños, fue a visitar a sus nietas, movida por la preocupación de la enfermedad que le habían comentado tenía una de ellas. Cuando al fin llegó a la casa de su hijo y de su nuera, la hicieron pasar al cuarto de su nieta, a la que observó pálida y muy delgada. Pero lo que más llamó su atención fue la muñeca de porcelana que la niña abrazaba con todas sus fuerzas. «Mijo, ¿quién le dio esa muñeca a la niña? ¿Se la regalaste? ¿Quién se la dio?», preguntó preocupada. «No, mamá. Ella se la encontró en uno de los terrenos. Insistió en quedarse con la muñeca, así que la dejamos para que no hiciera berrinche». «Ay, mijo, dime que no fue en uno de los terrenos que están en el cruce de camino. No se deben recoger las cosas que uno encuentra tiradas. ¿Que no ves que pueden tener algo?». Cuando el hijo le pidió que no exagerara, la abuela le dijo que no sabía cuánta maldad había en el mundo, y le pidió llevar a su nieta con la muñeca y dirigirse exactamente a donde la habían encontrado. El hijo y la nuera, extrañados por la rara petición, hicieron caso aún sin saber qué extraño motivo tenía la anciana. Caminaron por las calles hasta llegar al cruce y aquel pequeño terreno baldío, justo cuando empezaba a oscurecer. «Aquí la encontré. No estaba tirada, estaba enterrada», dijo la pequeña mientras tosía. Estaba en los brazos de su padre, ya que la debilidad no le había permitido caminar mucho. «No me quiten mi muñeca. Es mi amiga, y me dice que si la dejo va a volver por mí». Asustados por las palabras de la niña, se miraron entre todos. «Nuera, llévese a la niña a la casa. Y tú también, mija», dijo dirigiéndose a la hermana mayor. «Acompaña a tu mamá. Dame la muñeca. Y tú, mijo, quédate aquí conmigo». Al quitarle la muñeca, la niña empezó a llorar, pero con menos fuerzas. Ya solo sollozaba. El hijo le pedía a su madre alguna explicación porque no entendía nada. «Mira, mijo, esto es un trabajo de alguien. Vamos a enterrar la muñeca, porque hay gente mala que hace esto para pasarle sus enfermedades a otras personas, con brujerías, con cosas de brujas. Yo sé lo que te digo». Empezaron a buscar y encontraron aquel pequeño agujero. Parecía ser aquel de donde la niña había sacado a la muñeca. Así que cavaron y cavaron más hondo, mientras la señora rezaba y pedía por su nieta. Enterraron la muñeca y pusieron piedras en forma de cruz en aquel lugar. Al poco tiempo, la niña comenzó a mejorar, hasta que la enfermedad desapareció por completo de su cuerpo. Pero lo más extraño de todo
fue que aquel día en que la niña sintió por fin completo alivio, un señor de su mismo pueblo murió por una enfermedad que nadie pudo tratar. Murió convaleciente, cuando la gente juraba que aquel hombre se estaba recuperando milagrosamente en los últimos días. Esa fue la leyenda. Y ahora, les cuento la historia personal de mi esposo, que al escuchar aquella historia de la muñeca de porcelana, recordó un extraño suceso que vivió junto a mi suegra y su hermana, cuando él apenas tenía 15 años. Él vivía en un pueblito llamado La Joya, en el cual vivió tranquilo durante mucho tiempo. Hasta que un día, que parecía como cualquier otro, la familia decidió recolectar la basura que había en su casa, porque el camión recolector no había pasado, y fueron a tirarla al basurero municipal. Cuando llegaron a aquel lugar, mi esposo, aún un niño, vio una escoba en un huizache. La escoba parecía en buen estado y no le pareció mal llevársela a casa para ayudar con los quehaceres. Al día siguiente de haberla llevado, encontraron en el piso unas pequeñas gotas de sangre, a las cuales no le dieron mucha importancia ya que tenían un perro, y pensaron que tal vez había matado a algún ratón y había dejado esas manchitas. Tan solo las limpiaron, y continuaron su día como si nada. Los días siguientes siguieron encontrando manchas de sangre, pero cada vez eran más grandes, hasta que un día encontraron ya no solo gotas, sino pequeños charquitos de sangre. Confundidos, buscaron lo que podría estar ocasionando este extraño hecho, pero no encontraron nada. Ningún animal muerto, y el perro no tenía ninguna herida. Simplemente no había nada que lo explicara. Posteriormente, un día cuando mi esposo llegaba de la secundaria, buscó la escoba, pero no estaba por ningún lado. La buscó y la buscó por toda la casa, pero no estaba. Y entonces pasó una semana sin que los charcos de sangre ni la escoba aparecieran, hasta que un día al volver a su casa, vio a lo lejos a la escoba en uno de los árboles de la calle, y entusiasmado por haberla encontrado de nuevo, la bajó para llevarla a su casa. Al día siguiente, empezaron a aparecer de nuevo los extraños charquitos de sangre, y fue cuando se dieron cuenta de que aquella escoba traía consigo algún mal, alguna brujería o suceso, y fue cuando, discutiendo entre todos, llegaron a la conclusión de que de alguna extraña forma, la escoba estaba siendo culpable de la sangre que aparecía en el piso. Mi esposo tomó la escoba y se dirigió al basurero. La dejó arriba de aquel huizache, justo donde la había encontrado. Y así, tan fácil, las manchas nunca volvieron a aparecer. Discutiendo sobre lo que le había pasado en aquel entonces, llegamos a dos teorías. Una de ellas era que la escoba traía algún tipo de brujería, la cual nos hacía dudar un poco, pero dadas las circunstancias, era la teoría más certera. Otra fue que tal vez esa escoba estuvo en algún lugar donde algo muy malo ocurrió, y que con ella habían barrido la sangre de alguien enfermo o fallecido. No sé qué les parezcan estas historias, comunidad, pero si alguien tiene alguna similar, me encantaría saberla. Espero que les hayan gustado mis historias. Todo comenzó en la ciudad en la que radico actualmente, un pequeño pueblo de Guanajuato. Alrededor de 1982, cuando mis primos, hijos de la tía Raquel, aprovecharon la ausencia de sus padres para jugar con una tabla ouija que una conocida suya llevó a una pijamada. Lo tomaron como algo divertido, pero resultó que la tabla estaba bautizada, y cuando comenzó a dar respuestas sobre asuntos que aquella amiga no podía saber, la lanzaron lejos, molestando a esta mujer y comenzando con una interminable lista de sucesos que a la fecha se llevan a cabo en esa casa. Desde ese día todos mis primos y mis tíos tuvieron encuentros con este ser, con un señor vestido de militar, pero también las personas que llegaban de visita sin importar quién fuera. Todos podían verlo, escucharlo y hasta sentirlo, pero el militar no era la única aparición.
Con el tiempo se llegó a ver también a una señora que se sentaba en la sala o el comedor. Más de uno la saludó pensando que era alguien que venía de visita, pero nunca respondía. Solo se quedaba viendo fijamente a las personas. Y cuando éstas se quejaban de esa señora que no regresaba el saludo, mi tía les decía: «Ah, sí, no es nadie, perdón. No hagan caso». No sé por qué estos familiares son tan valientes, pero con el tiempo se fueron acostumbrando a convivir con estas apariciones, y ya les parece lo más normal que alguien los toque, o les ronque en el oído, o que se les suba el muerto mientras duermen, pero con muchísima fuerza, llegando a veces a lastimarlos. En aquel tiempo yo tenía 6 años y vivía lejos de aquí, en otra ciudad, pero venía 4 o 5 veces al año de visita, y siempre que estaba en esa casa, sentía pánico. Digo, era lógico, yo apenas era una niña. Pero, alrededor de 1988, este ser se fue de visita a nuestra casa, siguiendo a mi madre. Fueron meses de terror para mi mamá. Cuando llegamos a nuestra casa comenzó a escuchar ruidos extraños, y como comenté antes, se le subía el muerto, pero lastimándola de una forma muy violenta. No podía dormir, ni siquiera podía bañarse por el miedo de cerrar los ojos. Una tía de la Ciudad de México habló con ella por teléfono y le dijo que había ido con una persona que sabía de estas cosas y que le mandaba decir que no era un fantasma, sino un ente que cruzó cuando se jugó con la ouija, así que tenía que tener mucho cuidado. Como se imaginarán, mi madre estaba aterrada. Puso agua bendita por todos lados, pero de nada sirvió. Por ese tiempo yo también sentía cosas raras, pero ella nunca comentó sobre esto a mis hermanos o a mí, y no fue sino hasta muchos años después que nos dimos cuenta de todo lo que sufrió mi mamá e intercambiamos pláticas de lo que nos había pasado durante ese tiempo. Fue por esas fechas que me compraron al fin un juego de cama y tocador y pude dormir sola en mi propia recámara en la planta baja. Antes dormía en el cuarto de mis papás o en el de mis hermanos, que estaban en la planta alta, en un colchón. Yo estaba feliz, pero el gusto me duró muy poco. En cuanto me mandaron a dormir sola, comencé con el terror. Casi todas las noches sentía angustia y pánico y terminaba gritando, llamando a mis papás para que fueran por mí. Sentía que me observaban. Sentía que había alguien conmigo en el cuarto. Tenía que dormir con la luz encendida para estar tranquila y no llamar a mis padres. Una noche desperté sintiendo algo raro. Me senté en la cama y volví la vista hacia la recámara de mis papás. Allá afuera, subiendo la escalera junto a su puerta, estaba mi madre de pie, con los brazos cruzados. Me observaba fijamente desde donde estaba. Pensé que eso era algo extraño. ¿Estará fumando? ¿Qué hace a esta hora afuera, con este frío? Me pregunté varias cosas mientras la veía, pero sentí que en verdad no era mi madre, que era algo o alguien más. Me dio mucho miedo y me recosté. Esperé un rato y volví a asomarme. Seguía igual, mirándome fijamente. Esperé otro rato mientras temblaba de miedo y luego grité fuerte llamando a mis padres. Cuando bajaron a verme, vi que mi madre estaba vestida diferente. Así que les dije que había alguien en la casa. No dije que era mi mamá o que se miraba como ella. No quise decirlo porque sabía que no era posible. Revisaron la casa de arriba abajo y no había nadie. Después de eso, cambié de posición la cama. La acomodé de modo que no pudiera ver hacia afuera si estaba acostada. Y una noche, desperté sentada en el suelo con la cabeza recargada en los pies de mi cama. Por la puerta entraba mucha luz de luna. Por alguna razón no sentí miedo, y fue cuando me di cuenta de que estaba en el suelo. ¿Qué hago aquí?, pensé, y miré hacia mi cama. Había alguien en ella,
alguien durmiendo ahí, pero no me dio miedo. Solo vi el bulto durmiendo, cobijado, y volví a acomodar mi cabeza sobre los pies de mi cama. Cuando amaneció, recordé lo que había pasado. Pensé que era extraño, pero no lo comenté con nadie. Cuando mi mamá no pudo más con la situación, llamó por teléfono a la tía Raquel y le preguntó si los habían espantado en este tiempo, a lo que ella contestó que no. Mi madre le platicó todo lo que nos estaba pasando. Me traje a tu fantasmita, dijo, y cuenta que en ese momento sintió como si un enorme peso se le fuera de encima. Ya, luego, mi tía le contó que ese mismo día volvieron a ver al militar en su casa. Pasaron los años. En mi casa no se volvieron a ver o sentir cosas raras, pero luego, creo que fue por ahí de 1990, se les ocurrió a mis padres venirnos a vivir acá, a la misma ciudad que ellos. Y como no teníamos casa, se les hizo fácil llegar a vivir un par de meses con esta familia, en lo que encontrábamos algo en renta. Y aunque fue muy poco tiempo el que vivimos ahí, solo un par de meses, mi mamá volvió a sentir aquel ser, y mi padre también. Han pasado ya muchos años y cuando vamos de visita, procuramos no quedarnos solos, sobre todo después de que supimos todo lo que vivió mi madre. Aunque desde hace unos años que se hicieron remodelaciones en la casa, al parecer han disminuido mucho las apariciones. Todavía hace poco hubo 2 amigas de una prima que salieron de allí corriendo en cuanto dieron las 6 de la mañana. Algo les pasó en la noche, dijo mi tía, cuando bajaron corriendo y una de ellas ni adiós dijo. Pero no necesité vivir ahí más tiempo para volver a experimentar cosas extrañas. Sí, pasaron años sin que volviera a ver o sentir algo, pero después fuimos a vivir a una casa vieja en la que me tocó ver algo que aún hoy me hace sentir muchísimo miedo. Duramos alrededor de 10 años viviendo ahí. Todo era muy tranquilo hasta que mis hermanos mayores se fueron a otras ciudades a estudiar la universidad. Mis papás trabajaban todo el día. Yo tendría unos 18 años. Salía a mis clases y volvía temprano. Hacía de comer y me ponía a ver la tele o a hacer tareas. Todo completamente normal. Pero una mañana, mientras dormía en mi cuarto, escuché que llegaba la muchacha que le ayudaba a mi mamá con la limpieza de la casa. Me quedé recostada sobre mi lado derecho. Puse atención y las escuché hablar afuera de mi cuarto. Me quise parar e ir con ellas, pero me sentí mareada. Creí que estaba enferma e intenté hablarle a mi madre. No pude. Todo daba vueltas. No me podía ni mover. Volví la vista y vi a un niño junto a la puerta, frente a mi cama, en la esquina del cuarto. Era un niño y lo sé por el tamaño, pero su cuerpo, todo él, era transparente, como de sombra o como humo negro. Podía ver el librero detrás de él. Quise gritar y apenas salía un hilo de voz, y el niño seguía ahí, solo mirándome. Y mi madre allá afuera, platicando. Quise ponerme de pie, pero no pude. Solo pude apenas moverme para taparme con las cobijas. No supe cómo ni en cuánto tiempo, pero me quedé dormida. Y rato después desperté y pude moverme. Corrí afuera a contarle a mi mamá, pero no me creyó. Pasaron los días e incluso yo pensé que había sido un mal sueño. Pero de nuevo ocurrió. Estaba dormida y como siempre con un foquito nocturno para no estar en penumbras. Dormía sobre mi lado izquierdo cuando desperté para darme vueltas sobre la cama y quedar sobre el derecho. Lo hice muy rápido y con los ojos abiertos. Justo al hacerlo, vi de nuevo al niño, pero ahora parado junto a mí. Me quedé helada, pensando que estaba allí junto a mí, justo detrás. No pude moverme aunque quería salir huyendo. Recé no sé qué cosa y cerré los ojos. Ya no quería dormir ahí. Me cambié a la recámara de mis hermanos para no volver a dormir en el cuarto que antes me gustaba tanto. Ahora procuraba tenerlo siempre cerrado porque me daba
mucho miedo siquiera mirar hacia adentro. Y todos seguían sin creerme. La televisión estaba justo frente a mi cuarto, y ahí me ponía a mirar siempre mis programas favoritos. Un día, me olvidé de cerrar mi cuarto y me puse a ver televisión muy tranquila, cuando de repente vi al niño de sombras pasar de un lado a otro en mi cuarto. Era de día, pero estaba sola como de costumbre y estaba despierta, sentada mientras miraba la tele. Ya no tenía dudas de que lo que miraba era real. Salí corriendo a la calle y me fui a buscar a mi mamá hasta su trabajo. Y yo creo que me vio tan asustada que esta vez sí me creyó. En cuanto llegamos a la casa, esparcimos agua bendita por toda la casa con una flor blanca, hasta en los techos, y rezábamos la Magnífica. Al día siguiente mi hermano llamó desde Ciudad de México. Me pasó algo muy raro, dijo. Estaba acostado en la cama, dormitando, cuando de repente no pude respirar. Y entonces vi un par de niños como de humo negro, como de sombras, que me apretaban del cuello, que me intentaban ahorcar. Cuando escuché eso, yo estaba helada. Él no sabía nada de lo que yo había estado pasando, ya que al vivir tan lejos no le había querido contar. Y él seguía. No podía respirar. No me dejaban mover ni hablar. Pero junté fuerzas y pude sentarme mientras los aventaba con una mano. Pero mi mano solo los atravesó y sentí helado. Y luego me di cuenta de que no había abierto los ojos. Y por fin pude hacerlo y noté que todo era un sueño muy loco. Y entonces soltó una carcajada y prosiguió a contar otras cosas de la universidad, dando por hecho que esto había sido un sueño. Y hasta el día de hoy, a pesar de que la próxima vez que fue a la casa le conté todo lo que me había pasado, él sigue creyendo que solo fue eso. Yo no creo en fantasmas, me dice siempre. Después de bendecir la casa pasó tiempo y nunca más volví a sentir o ver algo extraño. Cuando nos mudamos, dio la casualidad de que nos encontramos con la anterior inquilina de ese lugar, y nos preguntó cómo habíamos durado tantos años ahí, porque a ella y a sus hijas las espantaron muy feo. No entró en detalles y nosotros no preguntamos más. No quisimos saber. Solo nos alegramos de ya no vivir ahí. Pasaron los años y vivimos en otras casas que rentábamos hasta que con mucho esfuerzo pudimos construir algo hace unos 8. Llegando pusimos agua bendita y todos estábamos felices. Pasaron 2 o 3 años hasta que volví a sentir, a ver, algo extraño. Ese día dormía sola en el cuarto de arriba, en la azotea, acompañada de mi perrita. Junto a la cama en la pared a mi derecha, pusimos una alacena en la que guardamos libros, recuerdos, etc. Y en cada orilla se me ocurrió sentar a un bebé de porcelana. Son unos muñecos hermosos que teníamos desde hace unos años, niño y niña, cuando mi madre los vio en una tienda y se enamoró de ellos. Nos había pedido a todos que se los compráramos, pero eran muy caros. Pero para Año Nuevo